Gracias por continuar en Informa TVX, primera edición. En su espacio de entrevista en esta oportunidad del lunes 23 de noviembre del año 2015, vamos a hablar sobre los liderazgos juveniles en política salvadoreña. Como ustedes bien saben, las personas jóvenes entre 15 y 29 años constituyen el 53% de la población salvadoreña, pero esta población tiene diversas formas de expresarse a nivel socioeconómico, territorial, educativo, laboral y político. Ese será el tema que abordaremos en su espacio de entrevista y para mí es un gusto saludar a Marlon Ansora. Marlon es abogado e investigador en temas sociopolíticos. Marlon, bienvenido a Informa TVX. Gracias, Carlos. Un gran gusto estar por primera vez aquí contigo en este espacio. Es un gusto que nos acompañes, Marlon, y que discutamos este tema tan relevante de los jóvenes en la participación política. Y me gustaría que iniciáramos con esta primera relación. ¿Cómo valoras tú la relación entre juventudes y procesos políticos en el país? ¿Por qué lo menciono? Porque las juventudes provienen de una generación de la posguerra, nacidos entre los años 90. No vivieron el conflicto armado, pero sí han enfrentado nuevos problemas: inseguridad, violencia, crisis, desempleo. Entonces, ¿cómo valoras tú esta relación entre juventudes y los procesos políticos en El Salvador? Bien, fíjate que antes que entrar, digamos, a la política institucional, y es decir, a los jóvenes y su participación en la política institucional, en los partidos y la democracia o la sociedad civil, quisiera comenzar anotando que los jóvenes que lastimosamente han cambiado este país desde su arquitectura hasta su composición social y sus correlaciones políticas son los jóvenes organizados en pandillas, ¿verdad? Lastimosamente, a través de la violencia, del ejercicio de la violencia, los jóvenes de las pandillas en realidad han transformado la realidad salvadoreña de manera, pues, lastimosamente negativa. Creo que son perpetradores de violencia, pero también sufren algún tipo de violencia o conviven en comunidades que tienen algún tipo de violencia estructural. Y en ese sentido creo que ahí hay una parte que lastimosamente no le ponemos suficiente ojo, ¿verdad? No le ponemos suficiente interés porque realmente los jóvenes de las pandillas en las comunidades controladas por pandillas son los que ejercen el poder de manera más práctica y constante, ¿verdad? Luego de hacer ese comentario, es importante hablar de los jóvenes que participan o que entran a los procesos político-institucionales. En este momento diríamos que estamos con una nueva generación, como mencionaste, que no participó en la guerra. Muchos quizás ya no recuerdan la guerra o no la vivieron de verdad, y han estado viviendo ese proceso democrático que se abrió en 1992, pero yo diría que los que tienden a participar en la política institucional son aquellos jóvenes que tienen un mayor nivel de educación y de formación. Lastimosamente, nuestro sistema educativo todavía no nos forma las actitudes y las aptitudes para poder digamos, entrar a participar políticamente, ¿verdad? Porque sí, ciertamente, la tendencia es que los jóvenes que entran en la política institucional, ¿no?, en la política del proceso democrático abierto en 1992, tienden a ser jóvenes con mayores herramientas de formación, ¿verdad? Y lastimosamente una buena parte de jóvenes no están participando en política y más bien su relación es de negación con respecto a la política, ¿verdad? Es de no querer participar y de verla muy negativamente. Poblacionalmente, Marlon mencionaba, las personas entre los 15 y 29 años corresponden poco más del 50% de la población. Es interesante porque tenemos un bono demográfico que a nivel económico, a nivel político, se ve afectado de las decisiones que emanan del Estado, pero el tema es la reacción. ¿Por qué te menciono esto, Marlon? Porque el estudio de cultura política de la democracia de El Salvador en el año 2014 mencionaba que los ciudadanos con más edad o aquellos que tenían más niveles de educación tenían más acercamiento a los gobiernos locales, pero no era el sector juvenil el que tenía más acercamiento a esto. ¿Cómo valoras tú esto? Que poblacionalmente tienen un peso importante, se ven afectados por las políticas públicas, pero su reacción con las instituciones del sistema político, su acercamiento es muy débil todavía. Sí, ciertamente los jóvenes tienden a ser objeto de la política, lastimosamente. Como te decía, hay una correlación entre la capacidad de incidir, de organizarse, ¿verdad? La organización es básica para poder incidir políticamente, y los niveles de formación y estimulación también. Yo creo que nuestro sistema educativo todavía, en buena parte, tanto en lo público como en lo privado, educa a los jóvenes para alejarse de su realidad. Bien contradictorio, ¿verdad? Porque un buen sistema educativo en realidad te prepara para la realidad, para incidir en la realidad, pero nuestros sistemas educativos más bien preparan para enajenarse de la realidad a los jóvenes y no les estimulan aquellas características de organización, de liderazgo, de conocimiento, de formación, de investigación necesarias para que ellos puedan participar desde el ámbito local hasta el ámbito
más nacional o internacional incluso. Si te parece, hablemos un poco de las expresiones de organización juvenil. Creo que es importante y tú justo lo has mencionado. ¿Cómo valoras tú si hay expresiones de organizaciones juveniles? Entendiendo esto, porque me llamaba la atención, indagando un poco antes de venir a la entrevista, es el sistema de indicadores de la juventud que aparece en el sitio del INJUVE registra 33 asociaciones juveniles en el país. En principio no puede decir, son pocas, probablemente hay más, o hay otras expresiones de organización que no necesariamente tienen el carácter formal como asociaciones como esta. ¿Cómo valoras tú? Ha habido desde 2010 una cierta eclosión, ¿verdad? Sobre todo en el área metropolitana, San Salvador, La Libertad, con características demográficas, diríamos, de jóvenes de clase media, con cierta formación relativamente alta, con varios años de educación, que se han organizado, en iniciativas que son relativamente pequeñas, es decir, jóvenes que... organizaciones de jóvenes que están entre los 3 a 7 miembros y que tienen un nivel de afectación de unos 30 más o menos jóvenes. Esto es un estudio de Funde muy interesante del año 2014, él lo plantea así, y recuerdo que para 2012 más o menos habían legalmente 86, a nivel nacional 86 organizaciones formalmente inscritas, pero como te decía, luego de 2010 ha habido una eclosión de pequeñas organizaciones juveniles que además está aparejado al surgimiento o a la mayor fuerza que han tomado en la política las redes sociales en el país, ¿verdad? Las redes sociales han estimulado esa participación, pero como te digo, esto todavía se da sobre todo a nivel del área metropolitana y con jóvenes de ciertos niveles. O sea, si vos examinás esas organizaciones, son jóvenes con niveles de educación relativamente altos o con acceso a educación relativamente alto comparado con la mayoría de jóvenes en el país. Y esa es más o menos la característica, ¿verdad? Son iniciativas no masivas probablemente como eran en los años 70, ¿verdad? Que eran grandes organizaciones que eran capaces de movilizar en la calle a otro montón de jóvenes y de incidir políticamente. Obviamente hoy estamos en un momento distinto, ¿verdad? Y obviamente eso hace que el comportamiento de las organizaciones juveniles sea distinto, pero sí podemos detectar a partir del 2010 una cierta fuerza de surgimiento de organizaciones juveniles que quieren incidir más en política. ¿Cómo podemos valorar a estas generaciones actualmente en contraste con las generaciones de la década de los 60 y 70 que su posicionamiento era beligerante en el sentido de que, claro, ante las condiciones del sistema político o el régimen que era represivo, se organizaban y algunos pues directamente se fueron a la lucha armada, pero pasemos la página 30, 40 años después, ¿qué pasa con esta generación? Y que podría, en un entorno, en principio, pues con más reglas democráticas, ¿por qué no tomar mayor fuerza en la participación política, Marlon? Yo creo que esta generación, la generación, diría yo, post-92, ¿verdad? Post-acuerdos de paz, está comenzando a valorar la política de manera diferente. El hecho del cambio de gobierno en 2009 ha hecho también que una parte de los jóvenes tienda a ser más crítico, ya no solo con respecto a lo ideológico, ¿verdad? Sino también a la actitud de los políticos. Y en ese sentido creo que hay una cierta noción, más o menos compartida, no por todos, de que es muy importante para esta generación el comportamiento de los políticos con respecto a transparencia, con respecto al uso de recursos públicos, a su comportamiento, más que lo ideológico. Ahora, con respecto a la participación de ellos, obviamente todavía una buena parte de los jóvenes le tienen miedo a la participación política partidaria. Esa es la que más miedo da porque obviamente hay una muy mala percepción de la política partidaria y ciertamente la política partidaria todavía no da espacios reales para los jóvenes. Hay cada vez más jóvenes entrando en política, los podemos detectar perfectamente en Arena y en el FMLN, sobre todo a candidaturas y a cargos de elección popular, alcaldías, legisladores varios también, pero la democracia interna de los partidos políticos todavía no permite el relevo o el giro de manera más democrática de los liderazgos y eso hace que los liderazgos de hace 15, 20, 30 años, incluso liderazgos que estaban en 1992, todavía sigan tras bambalinas dando las directrices generales de los partidos políticos. Marlon, tenemos que hacer una pausa en este primer bloque de entrevista, pero regresando me gustaría que sigamos hablando del tema de la organización juvenil y hablemos un poco de debate, diálogo y democracia. Si te parece, vamos a hacer una pausa y vamos a tocar estos temas. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Regresamos en breves instantes en el segundo bloque de entrevista en Informa TVX.
Regresamos a su espacio de entrevista en Informa TVX en este lunes 23 de noviembre del año 2015. Me acompaña Marlon Ansora. Marlon es abogado e investigador y estamos hablando de los liderazgos juveniles en política salvadoreña. Marlon, retomando la entrevista, creo que es importante el tema de la organización juvenil porque eso marca los espacios que los jóvenes puedan ir ganando o en los cuales se pueden ir posicionando dentro del sistema político. Hemos hablado un poco de partidos políticos, pero también en la cancha del órgano ejecutivo, entendiéndonos ese como el acercamiento para solicitarle demandas, ya sea a gobiernos locales, ya sea a instituciones del órgano ejecutivo, entre otras. Y me gustaría tener tu valoración sobre el tema de que tanto las organizaciones existentes tienen representatividad de las juventudes, porque el término no es así antojadizo, juventudes, porque hay diversas expresiones de juventudes a nivel rural, a nivel urbano, por características de clase, por educación, entre otras. Entonces, me gustaría tener tu apreciación sobre las organizaciones actualmente muestran ese grado de representatividad, de asociatividad, de los problemas que afectan a los jóvenes. Creo que, como te decía, estamos comenzando. Luego de 2010 se registra una pequeña eclosión de organizaciones juveniles y creo que vamos en el camino de irnos organizando más. Es decir, se abrió un camino en 2010, luego del 743 y algunos hechos en específico, y creo que se va avanzando sobre eso. Hay un papel del INJUVE también que ha tenido cierto liderazgo también, sobre todo para la formalización de ciertas organizaciones, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Yo diría que sobre todo en el área rural y en ciertas áreas urbanas también falta mucho por organizarse y organizarse sobre todo con clave de lo local. Eso está muy poco desarrollado todavía, es decir, probablemente las organizaciones que están surgiendo y que lideran en este momento los movimientos juveniles todavía son jóvenes que se conocen en la universidad, que se relacionan alrededor de otras plataformas, pero no de lo comunitario. Y en ese sentido creo que la organización juvenil debe ir hacia eso, es decir, a organizarse con base a lo local, y lo ligo con lo primero que te decía, es decir, las organizaciones juveniles que sí están organizadas, valga la redundancia, en clave de lo local, con mayor potencia y con mayor fuerza, lastimosamente, son las pandillas, ¿verdad? Y ellos son los que han tomado el control de esos territorios, y incluso a veces teniendo mayor presencia y teniendo mayor incidencia sobre la vida cotidiana de las personas que el mismo Estado. En ese sentido, creo que es urgente que las organizaciones juveniles comiencen a darse con respecto a sus problemas locales y a sus comunidades para ir recuperando un tejido social que obviamente hemos perdido bastante. No sé si hemos perdido, no sé si en realidad lo hemos tenido, pero un tejido social que lastimosamente nos hace estar en estos estadios de violencia. ¿Qué permite materializar la organización juvenil, Marlon? Porque hay problemas concretos. La encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2014 menciona poco más de 354,000 jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. Y la tasa de mortalidad de jóvenes por la violencia es 92 por cada 100,000 jóvenes. Esas son situaciones muy concretas y datos muy, muy crudos, ¿no? de la realidad de los jóvenes. Entonces, ¿qué puede hacer? Articular la organización juvenil para demandar políticas públicas para eso. Sabes que hay un marco normativo, ya hay instituciones para esto, pero ¿qué permite dar ese salto? Que diferente como lo has expresado en el caso de las pandillas, hay otro tipo de expresión, es una manera de organización, o sea, claro. Pero ¿qué pasa que no se hace por los jóvenes para demandar mejores medidas o acciones y ejercicio de sus derechos? Sí, por una parte creo que responde al surgimiento de liderazgos también, de alguna manera de jóvenes líderes o de líderes no necesariamente jóvenes, pero que tengan la capacidad de aglutinar y de movilizar a los jóvenes, y de ciertas instituciones que naturalmente en el país han tenido relación con la organización social y la organización juvenil. Las iglesias han sido muy importantes en la historia del país. Lastimosamente, algunas iglesias más bien preparan a los jóvenes para que no entren en política, ¿verdad? Y les preparan para que vivan de espalda a esta. Sería importante que instituciones como las iglesias, el Estado, que además tienen una cobertura territorial importante, el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio de Educación, lograran generar organizaciones juveniles de todo tipo, ya sean deportivas, ya sean de salud, no solo políticas, es decir, pero que hagan que los jóvenes de las localidades estén permanentemente incidiendo en su realidad. Organizaciones de tipo ecológica también o ambientalista. Es decir, el rol del Estado es importante, el rol de la empresa privada es importante, el rol de las iglesias es importante. Diría que ahí están los tres grandes actores que pueden estimular
la participación y la organización. El Ministerio de Educación para mí es fundamental con respecto a las herramientas que se le debe brindar al joven y al estímulo que se le debe brindar al joven para que no viva de espaldas a su realidad, sino que viva comprometido con su realidad. De eso se trata la educación, precisamente. Ese es un trabajo también que requiere tiempo, Marlon, porque digamos, en una expresión de cualquier sociedad, las organizaciones se van gestando con el tiempo. Así y a veces la expectativa que se tiene del colectivo es tener resultados inmediatos. Pero también, ¿qué tanto puede esto generar persistencia? ¿Cómo se puede lograr ese tipo de persistencia para que los jóvenes logren las demandas o logren los resultados que les solicitan al Estado en materia de educación, en materia de empleo, por ejemplo, en materia de mejores condiciones de vida? Sí, definitivamente hay coyunturas que son como más clave, ¿verdad? Hay coyunturas en las cuales los movimientos juveniles pueden presionar más, activar más, otros en los que probablemente se desactive, pero es importante en ese sentido la institucionalización de cierto tipo de organizaciones. Estas organizaciones juveniles de las que te hablaba, probablemente muchas van a traspasar y ojalá traspasen el tiempo y las generaciones también y se vayan convirtiendo en nuevos referentes de sociedad civil, ¿verdad? Para el país y vayan, no digamos sustituyendo, pero vayan complementando las que ya existen y le vayan dando mayor diversidad y autonomía. Y en ese sentido, una cuestión, tanto la vinculación con la comunidad, pero la vinculación con temas en específico, como pueden ser educación, medio ambiente, de las organizaciones, la claridad en la definición de las organizaciones juveniles y de los intereses de esas organizaciones les va a permitir que traspasen no solo en el tiempo, pero que también vayan más allá de los gobiernos de turno. Es decir, las demandas van más allá de si el gobierno de turno me gusta más o menos, o si el gobierno de turno me pone más atención o menos atención, ¿verdad? Y en ese sentido es en el que hablo de autonomía, ¿verdad? El hecho de vincularte más con la comunidad y de vincularte a temas y demandas en específico te permite mayor autonomía en cuanto a la agenda que llevas. Me gustaría, Marlon, que platicáramos en este momento sobre la iniciativa Debate, Diálogo y Democracia. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Marlon? Como no, y aquí te dejo un ejemplar que lo traía perfecto. del ejercicio 2015. Muchas gracias. Esto precisamente es una iniciativa de 4 organizaciones juveniles, Censura Cero, JSD, Exprésate y Global Shapers, que en sí mismos piensan muy distinto en varios aspectos de la economía, de la política, pero que se pusieron de acuerdo y sabían que se deben generar nuevos espacios para el debate y para el diálogo. Entendiendo que el debate y el diálogo no solo debe darse en la formalidad de lo partidario o de lo gubernativo, sino que los jóvenes también deben debatir los temas que les interesan, ¿verdad? Y a partir de eso generar una nueva cultura política, no solo una nueva cultura política, pero una nueva cultura social que tenga a la base la tolerancia, el respeto de las ideas, pero el debate de las ideas, porque también a la base de la intolerancia está también la incapacidad de muchos de nosotros de rehuir al debate, ¿verdad? Debatir no es agredirse, estar en contra de alguien no es ser enemigo de alguien. Por el contrario, de lo que se trata con 3D es de ir haciendo que las organizaciones juveniles, que en temas específicos son las más contrarias, puedan sentarse, debatir esos temas y entender que probablemente sus posturas no van a cambiar, pero es importante que tengan en cuenta que siendo jóvenes de 20, 18, 25 años tienen toda una vida y un país que comparten y que durante mucho tiempo van a tener que coexistir, ¿verdad? Y esa coexistencia es importante que sea sobre pautas, diría yo, de tolerancia y pacíficas, pues porque, a ver, el nivel de intolerancia no solo se ve en el aspecto político, se ve en el aspecto social. Es decir, tenemos poca capacidad los salvadoreños y los jóvenes en especial de tolerar al que es diferente, de tolerar la otredad. Vos puedes darte cuenta que los jóvenes en este país se matan porque viven en la otra colonia, porque los divide una calle y eso es suficiente razón para ser enemigos y para eliminarte. Sobre la base de eso, de esa intolerancia, está en buena manera toda la violencia que estamos viviendo y creemos nosotros que los espacios de debate y de diálogo van formando una nueva cultura política y una nueva cultura social que precisamente hace que nos encontremos cara a cara y que entendamos que ese que está enfrente de nosotros piensa y vive distinto, pero no necesariamente es nuestro enemigo. En este proyecto, Marlon, de 3D, Debate, Diálogo y Democracia, ¿a qué tipo de sectores representaban los jóvenes que iban a hacer esas discusiones, esos debates? Entiendo que abordaron temas que son temas complejos, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los jóvenes y a qué sectores representaban?
Sí, los primeros dos debates, ejercicios de debate que han sido 2014 y 2015, por una cuestión, obviamente, de recursos también, se concentraron en jóvenes digamos, del área central, metropolitana, La Libertad, San Salvador, como te decía, con características de ciertos niveles de educación un poco más altos en promedio, y que obviamente tienen el interés de participar por ellos mismos, de debatir los viernes en la noche. Probablemente la mayoría de los jóvenes un viernes en la noche está pensando en otra cosa, menos de ir a debatir sobre cuestiones sociales o políticas. Pero durante 2 años consecutivos, en 16 ocasiones, hemos reunido entre 75 y 100 jóvenes cada viernes, y ahora el reto para nosotros es que, conscientes de que ahí han quedado fuera muchos jóvenes todavía del interior del país, que representan necesidades, que representan visiones de país, visiones de mundo distintas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que en 2016 y 2017 podamos ir al área occidental, también a la zona oriental y a la paracentral también. Y estamos muy conscientes de eso, pues mucho del debate también se da en las redes, y sabemos que lastimosamente el nivel de penetración en el país de Internet no pasará del 21-22%. Entonces muchos jóvenes se están quedando afuera de los espacios de debate. Así que en estos primeros 2 años, diría, todavía es una visión relativamente central o centralizada, ¿verdad? Como somos un país pequeño, pero nos cuesta ir hacia el interior del país y enfrentarnos con esas realidades, pero ese es el reto para 2016 y 2017. Marlon, estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría solo preguntarte si a alguno de los jóvenes que nos está viendo en este momento le interesa debate, diálogo y democracia. ¿Hay algún sitio web donde puedan ver esta información o descargar el informe o estar pendientes de las actividades que están realizando? Perfecto, sí, muchas gracias. En la web www.3d, con números, 3d.sb, ahí pueden ingresar, pueden solicitar el documento de 2015, y nosotros se los vamos a hacer llegar, y también ahí van a encontrar toda la información sobre lo que hemos hecho y cómo pueden hacer para participar. También pueden buscar en Twitter el hashtag 3DSB, y ahí van a ver toda una serie de fotos, ideas, debates, etcétera, que se han dado desde 2014, y pueden comunicarse con nosotros para participar en los debates de 2016 y 2017, que esperamos ya no sean en San Salvador. Perfecto, Marlon, quiero agradecerte por habernos acompañado en el espacio de entrevista de Informa TVX. Y a usted también, amigo y amiga, puede seguirnos, recuerde, @expresatvx en Twitter. Hemos lanzado una pregunta que nos interesaría saber: ¿cómo está representada la organización juvenil en los sectores de la sociedad? Puede seguir a este sondeo que estamos haciendo y también las temáticas que hemos abordado en esta entrevista. Volvemos, una breve pausa con Alejandra para más información.